Gente, uno de los capítulos más impactantes, o a mi opinión, uno de los capítulos más impactantes de historia mexicana de Enrique Semo, inicia con esta sentencia que les voy a leer. En los primeros 120 años de vida independiente, México fue para Latinoamérica lo que Francia para la Europa del siglo XIX. Uno podría pensar que es por el nivel de confrontación y de violencia política que se vivió en ambos territorios, y no solo de violencia política, sino de agitación política, ¿no? México pasa de ser un imperio a una república federal, una república centralista, a una dictadura con Santa Anna, a otra vez un imperio, pero ahora con un príncipe extranjero, a una república liberal, y más tarde pues retorna a una lógica de dictadura con Porfirio Díaz. Y de igual forma, Francia pues sale de un modelo monárquico, pasa por una república, termina en un imperio, se restablece una monarquía, una república de nuevo, y hay varios procesos revolucionarios, ¿no? Que no recuerdo cuándo fue el último proceso revolucionario en Francia. Si no me equivoco, la última es la del 48, ¿no? Pero el asunto es que se van sucediendo muchos modelos de organización política en un mismo estado en un periodo relativamente corto de tiempo. Sin embargo, Semo dice, ok, sí hay muchos modelos políticos que se aplican tanto en México como en Francia y que se van sucediendo en un periodo corto de tiempo, pero eso no es lo relevante, sino que lo relevante es que esa sucesión de modelos políticos es una expresión del nivel que ha alcanzado la expresión o la manifestación de la organización o el conflicto de clases en ambos países. México es en el siglo XIX, en el continente americano, la nación en la que mejor y en su mayor amplitud se ha expresado una lógica de conflicto de clases. Y es muy curioso porque Semo destaca únicamente tres procesos en los que se manifiesta como esta dinámica de lucha de clases, y extrañamente son las primeras tres transformaciones que reconoce Andrés Manuel cuando habla de su idea de la 4T. No tiene nada que ver, pero breviario cultural. La independencia, al menos en su inicio, Semo reconoce que es un movimiento de características populares, al menos en el momento que se corresponde con el movimiento insurgente comandado por Hidalgo y por el cura Morelos. Luego, la lucha de reforma, que comenzó siendo, según Semo, repito, un movimiento, un conflicto moderado y que desarrolla a un conflicto de carácter popular una vez que México es ocupado por el ejército francés y pues los políticos liberales tienen que comenzar a levantar a las masas en la defensa de la soberanía nacional. Y tal vez con mayor impacto, la Revolución Mexicana de 1910, que no solamente es en todo el mundo la primera de las grandes revoluciones del siglo XX, sino que es el movimiento, la movilización social de más amplias características populares y de más amplio impacto en la estructura social de un país que haya visto América Latina, al menos hasta la Revolución Cubana. Y bueno, Semo concluye no ese capítulo, sino ese párrafo, mencionando que aunque tal vez sus efectos, su producto histórico, social y cultural no se corresponda con el nivel de violencia tan amplio que se vio o que se manifestó en estos procesos históricos, sí constituyen por el nivel de expresión de conflicto de clase, de lucha de clases que se encontró en estos procesos, constituyen el motor de la historia mexicana y el origen de la amplitud de estructuras que podemos encontrar en una nación. La estructura, obviamente, económica, política, social, jurídica, que conforman el Estado mexicano y la sociedad mexicana como los entendemos hoy. Y es por este marcado carácter de clase que tienen estos tres procesos en la historia mexicana que hoy en día el debate y la discusión en torno a estos está tan marcadamente ideologizada. Porque cuando algo encuentra correspondencia con un fenómeno de lucha de clases, pues sin lugar a dudas ese carácter se mantiene y se acentúa a lo largo del tiempo mientras continúa existiendo una sociedad organizada en torno a esas clases sociales. Y pues nada, gente, estudien marxismo.